¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Saloma etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto enorme poder estar nuevamente con ustedes en su programa Con Paz en Armonía. Estoy feliz de estar de regreso después de una ausencia prolongada, pero he regresado muy contenta, muy feliz y lista para todo lo que sigue. Con respecto a la boda de nuestra hija Lili aquí en México. Gracias, quiero darles las gracias a todos por estar siempre presentes en este programa y por acompañar a Ceci y a Edith martes tras martes. Sean todos bienvenidos y el día de hoy tendremos un programa muy, muy interesante. Así que, por favor, no te lo pierdas. Edith, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Y a mí me da gusto que ya esté acá con nosotros, Paz. Bienvenida, nuevamente bienvenida. Y bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo, nos están sintonizando y los que están por hacerlo de manera diferida. Siéntanse bienvenidos en su programa Con Paz en Armonía. Y les invitamos, pidiéndoles así en gran favor, que puedan compartir este programa, ya que puede ser de gran edificación a aquellos que usted ni siquiera se imagina. Entonces, ahí pues echamos mano de que ustedes puedan colaborarnos con eso y pues recuerde que es más que nada para edificación, no tanto para tantos likes y todo eso, no. Entonces, podemos ahí darnos la oportunidad con sus contactos, se los vamos a agradecer mucho. Y pues bueno, este programa tiene algunos términos muy trabaléngüicos, diría yo, pero téngannos paciencia, no somos tal los especialistas, pero es muy interesante el programa que hoy les tenemos y va a conectar, yo sé que va a conectar con muchos de ustedes y pues bueno, también pedirles que participen con nosotros, siempre es muy, muy gratificante leerles en cuanto a sus experiencias, a veces en cuanto al tema, porque eso nos confirma. Pues bueno, siéntanse bienvenidos y le doy también la cordial bienvenida a Ceci, aquí está con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí, llegando, acomodándome rápido. El programa de hoy, como dice Edith, es trabalenguoso, pero muy interesante. Fíjense que la semana pasada que les comentábamos acerca de la prosopagnosia, es realmente interesante porque hay asognosia que de ahí es de donde deriva todo esto. Pero bueno, vamos a verlo y sean bienvenidos, compartan el programa y
Muchas gracias por estar aquí, gracias a todos. Bien, pues este asunto de son síndromes, se llaman síndromes. Es un síndrome, sí, Paz. Estos síndromes que hemos estado viendo en estos últimos programas, que tienen mucho que ver con personajes de películas infantiles, traen para nosotros un abrir los ojos a una cantidad tremenda de cosas que pues ni por aquí nos pasaban. Así es. Ni por aquí nos pasaban. Son situaciones que no sabíamos que tenían que ver con síndromes. Veíamos de niñas las películas, incluso las veíamos con nuestros hijos o con los sobrinos, nietos, etcétera. Y nunca nos habíamos percatado de tanta cosa que hay oculta en estas películas o cuentos o libros, y decimos, wow, qué tremendo. Y para colmo, pues son cosas que nuestros niños ven y son cosas con los que, sobre todo nuestras niñas, crecieron. Así es. Crecieron con eso. Por esas razones que es tan importante. Incluso nosotras mismas. Por eso digo, los veíamos de niñas. Sí. Y acompañamos a nuestras hijas, nietas, sobrinas. Varias generaciones están implicadas viendo las películas, y sobre todo ahora, no sé si se han percatado que están haciendo nuevas producciones de las mismas películas, modernizándolas, haciéndolas más, ¿cómo se puede decir? Con más tecnología, etcétera, para las nuevas generaciones, porque digo, las películas antiguas pues eran pues más para nosotros, pero en el caso de nuestra niñez, nuestra adolescencia actual, están acostumbrados a otro tipo de tecnología, y por eso están volviendo a hacer esas películas nuevamente. No sabía eso. Sí, incluso una cosa muy interesante es que ahora lo están haciendo con personajes reales, para que esto se vuelva más real, no solo una fantasía, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante, muy interesante. Pues comencemos. Pues vamos a comenzar con este síndrome. Usted se habrá dado cuenta que pues el POTS habla de una manera bastante romántica, ¿verdad? De alguna u otra forma. Pero vamos a hablar específicamente de la prosopagnosia y el príncipe de Cenicienta. Hace 8 días hablábamos del síndrome de Cenicienta y dábamos todas sus características, pero muchos de nosotros no vemos qué pasa con ese príncipe, como por qué tuvo que reconocer a Cenicienta a través de una zapatilla, y ahorita lo vamos a ver. Tiene mucho que ver, obviamente, la prosopagnosia, que les vamos a dar su significado. Y empezamos con la agnosia. ¿Qué es esto? Es un trastorno neurológico en el que la persona pierde la capacidad de reconocer objetos, personas, sonidos, incluso formas, a pesar de que las funciones sensoriales, que es el tacto, el olfato, la vista, usted sabe, todos los 5 sentidos, a pesar de que esas funciones sensoriales permanezcan intactas, es decir, que vaya al médico con el optometrista, el oftalmólogo, y diga, no, es que su visión está muy bien, usted sí ve muy bien, alcanza a ver muy bien las letras, alcanza a ver bien los colores, los logra diferenciar. A pesar de todo eso, las situaciones en el nivel cerebral, ahí el cerebro le juega una mala pasada a la persona que tiene este síndrome, y sí o sí no puede reconocer todas estas cosas que acabo de mencionar: objetos, personas, sonidos o formas. Y bien, este trastorno puede afectar a distintos sentidos y tiene diversas variantes, dependiendo de qué tipo de reconocimiento se vea afectado. Una de las presentaciones más conocidas es la
prosopagnosia o incapacidad de reconocer rostros. No sé si a ustedes les ha pasado que vamos en el centro comercial, vamos en un lugar público y alguien ya viene acercándose a nosotros y nos viene sonriendo. Ajá, y uno así es, no es para mí, ¿no? Y volteas para un lado y para otro y dices, no hay nadie. Y tú así, no, ¿quién es? ¿Quién es? ¿No? Te topas con sus ojos. Exacto. Y ves que es para ti y tú dices, oh, por Dios. Y en ese momento empezamos, ¿de dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién? ¿Cómo? ¿No? Y cuando ya está contigo y que te dice por tu nombre o por lo que te conoce de pila, como a mí me ha pasado, ¿no? Cuando dicen, hola Miss, hola doctora, ya eso como que me da otro referente. Pero cuando no dicen ese referente es un momento bastante estresante y penoso. Yo creo que a muchos les ha pasado. A todos, yo creo. Y que algunos sí logramos como identificar ya mientras el discurso se va dando, ¿no? Porque dejamos que la persona hable y ya recordamos de dónde es, pero hay ocasiones donde de plano te despides así como de ¡ajá! y como si supieras quién es y todavía te vas con ese sentido de dónde es, quién es. Sí, eso no es la prosopagnosia, ¿eh? Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. A mí me acaba de pasar, fui con Raque a un centro comercial y de repente veo que alguien se nos queda viendo muy sonrientes y yo, por más que quería, pues no. De hecho, me quedé incluso atrás, pero la Raquel los abrazó y todo. Y yo dije, pues entonces sí los conocemos. Entonces, y si los conocemos hay que saludarlos. Exacto, por supuesto, y con cariño y así efusivamente, ¿no? Y ya saludamos, ¿cómo están? Bla, bla, bla. Yo me fui exactamente igual. Y me dice Raquel. No sabes quiénes son, ¿verdad? No sabes. Dice, o sea, tu cara lo dijo todo, así como diciendo, dice, luego la cambiaste, pero de inicio, no. Y le digo, no sé quién es. Lili, cuando salimos juntos, se divierte, de verdad se divierte. Sí. Porque dice, mamá, no tienen idea la expresión de sus caras. Sí, no lo dudo. Refiriéndose al pastor Mario y a mí. Dice, la expresión de sus caras cuando alguien, hola, ¿cómo están, pastor, pastora? Bla, 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 y que no sé qué, y con tanto afecto y cariño. Dice, yo me imagino la ardilla en su cerebro girando a todo lo que da. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Y una vez me pasó algo muy, muy curioso. Me topo en la salida de un restaurante a una persona que me trató con tanta familiaridad que yo, de verdad, yo decía, ¿cómo puedo no saber quién es? O sea, claro. Estoy mal. ¿Cómo? Por fin le digo, ¿de dónde nos conocemos? Me atreví a hacer la pregunta porque era mucha la familiaridad. Y me dice, ay, pastora, yo creo que usted no sabe quién soy. Pero yo la escuché predicar en un congreso y bueno, ahorita que la vi, me dio tanto gusto verla. Y me quedo yo pensando y digo, en un congreso, ¿cuántas personas puede haber que te conocen a ti, pero tú no tienes forma de conocer a toda la gente que está ahí? Eso me dio paz, me dio tranquilidad. Y de ahora, cuando ya de plano le di vuelta a todos los grupos en donde puedo conocer a alguien, sí me atrevo a preguntar, ¿de dónde nos conocemos? ¿O cuándo fue la última vez que nos vimos? ¿En dónde nos vimos la última vez? Eso me ayuda como a ubicarme un poco y saber de dónde o de qué estamos hablando, ¿no? Yo estoy segura que no se puede reconocer todas las caras, porque es tanta la gente, como dice la pastora, ella se para en un estrado a compartir, y hay lugares a los que ella va y comparte y que son cientos de mujeres. Entonces, es de esos cientos de mujeres, la pastora cuando mucho hablará con 20, vamos a pensar. O sea, imposible recordar a esas 20 y mucho menos a las otras cientos y tantas, ¿no? O sea, sí, eso es imposible. Es muy complicado. En el caso tuyo, eres maestra de muchos alumnos durante muchos años.
psicóloga de mucha gente durante muchos años. Aquí en la iglesia hay mucha gente que viene, que se va, que vuelven a venir, que llegan nuevos. Es imposible que uno pueda ubicar todas las caras. Yo antes decía, ¿por qué les dicen manito? ¿Por qué les dicen hermanita? Hoy sé por qué. O sea, es imposible recordar los nombres de todo el mundo. O sea, no puedes. Y perdón, pero sí es desgastante. Yo me acuerdo de mis primeros años de docente y procuraba eso, ¿no? El memorizar el nombre de cada alumno. Y bueno, hablamos de docencia, verlos una vez a la semana o tal vez dos, y da para eso, ¿no? Pero es muy desgastante ese asunto y aprendes a decirles chicos, princesa, sí. Joven, señorita, sí. ¿No? Porque sí es muy desgastante, pero gracias a Dios porque ellos sí se acuerdan de nosotros. Esa es una bendición enorme. Sí, de verdad que sí. Yo nada más les voy a contar la última para que ya entremos, ¿no? Me acaba de pasar hace unos días, estaba yo formada en el banco y siento que me meto a la fila, ¿no? Porque el cajero no me aceptaba los billetes. Y regreso a la fila y así como de, creo que me metí. Y alguien me hacía así y dije, ya, sí, me van a mandar para atrás. Me van a decir, te metiste. Te metiste. Y en eso, hola, Miss. Y yo, hola. ¿Sí se acuerda de mí? Y yo, sí, adelgazaste mucho y ya estás más grande. Sí. Y ya sale y dice, adiós, Miss, qué bueno que sí se acordó de mí. Yo dije, ¿de dónde? Su nombre no, pero bueno, suele pasar. Pero no, eso no es la prosapognosia. Eso nos ocurre por lo regular, lo que acabamos de comentar, a las personas que convivimos con tantas personas. Uh-huh. Pero vamos a entrar con la definición específica de lo que es la agnosia. Esta es la incapacidad de identificar un objeto usando uno o más sentidos. Imagínense. No se debe a un problema sensorial primario, como habíamos dicho, como daño en el sentido mismo, sino a una disfunción en áreas cerebrales que integran percepción, memoria e identificación. Voy a repetir esta parte. Lo que está dañado es la percepción, la memoria y la identificación. O sea, usted puede ver muy bien, o la persona que tiene este síndrome puede ver muy bien, reitero, puede escuchar muy bien, puede ir con un especialista específico de ello, pero si el neurólogo no le ha realizado un diagnóstico específico para ver cómo está su percepción, su memoria y su identificación de los objetos y demás, es posible que exista un daño a nivel cerebral. O sea, es entrar más a fondo, ¿no? No solo lo que está en exterior, como tus ojos, tu nariz y tu boca y tus oídos y tus manos, sino tu cerebro. Sí, no tiene que ver con que la visión tenga que usar lentes para poder identificar a la persona, o la audición que tenga algo en el oído, el tímpano inflamado o alguna cosa así. No es orgánico en cuanto a los sentidos, sino que tiene que ver todo esto a nivel cerebral. Así es. Nada que ver con que no pues es que no oye bien. No, sí oye bien, pero una de las causas puede ser originada por un infarto cerebral. ¿Sí? Puede ser originada por una lesión específica cerebral como un tumor o un absceso o algún trauma cerebral. Sí o sí, si hubo algún golpe en la cabeza y no se diagnosticó correctamente, posiblemente eso es lo que generó este síndrome. También puede aparecer por degeneración progresiva en enfermedades neurológicas, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que es el Alzheimer y también Parkinson. Entonces, también ahí están propensas las personas de tercera edad, posiblemente. Uh-huh. Las áreas del cerebro comúnmente involucradas son la corteza de asociación unimodales, está en el cerebro, y esto es decir, son zonas especializadas para cada sentido afectado.
Aquellos que son especialistas saben muy bien cómo es que se da la visión a raíz de una área específica del cerebro llamado occipital, y esa zona occipital en el cerebro tiene otras zonas o áreas que van a dar funciones específicas para que nuestra vista identifique no solo los colores, sino objetos, personas y demás. No nos vamos a meter tanto en eso porque no somos neurólogos ni demás, pero es importante que usted y nosotros lo sepamos, porque muchas de las ocasiones, no sé si estarán de acuerdo conmigo, nuestros niños se golpean la cabeza, sí. No hay sangrado, solo el chipote, como le decimos comúnmente, ¿no? Y lo dejamos pasar y no los llevamos al médico porque, bueno, pareciera que todo está muy bien. Pero al pasar del tiempo, ¿no? Empezamos a ver, más bien nos empezamos a percatar, o el niño o la niña se empieza a quejar de algún dolor, ya sea de cabeza o que no está aprendiendo bien en la escuela porque está habiendo una falta de memoria, y uno piensa que es una cuestión de conducta o de actitud del niño, de la niña o del adolescente o del mayor de tercera edad, cuando en realidad no hay que perder de vista, y creo que en este programa hemos insistido mucho en esta parte de la prevención, prevenir antes de lamentar, poder acudir a nuestros diagnósticos médicos, nuestros chequeos médicos, y eso incluye incluso los de nivel cerebral, ¿no? Ir con un neurólogo y demás. Una pregunta, generalmente cuando una persona tiene un accidente, es decir, un golpe en la cabeza, sea niño, sea joven, adulto, anciano, por lo general se saca una radiografía casi inmediata al evento, al suceso. ¿Es suficiente? Yo digo que no, porque quizá hay impactos que sí salgan en la radiografía inmediatamente y se vea la zona dañada, afectada o inflamada, pero hay otro tipo de golpes que no salen en el momento. Sí, sí, está la tomografía, está el electroencefalograma, o sea, sí hay estudios más específicos que usted y nosotros debemos de saber, porque muchas de las veces el médico general no se lo va a sugerir, y si somos de servicio público mucho menos, pero usted tiene el derecho a pedirlo para que esté seguro de que su ser querido se encuentre en perfectas condiciones después de ese golpe, de esa caída, o si existió ese infarto cerebral. Mire, les voy a comentar así rapidísimo, Una mujer hace poco que fui a ICEMIMNA a ver pacientes, ella llegaba muy frustrada y desconcertada porque me decía que ella empezó con tratamiento de cáncer sin saber que tenía cáncer hasta la última fase. Los médicos que le atendieron le fueron dando el tratamiento y ella se fue exponiendo a ellos, y no eran precisamente el tratamiento de quimioterapia, esa ya fue hasta el final. Entonces, cuando a ella le dicen, vamos a entrar a quimioterapia, ella dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y le dicen, es que ya pasaste por lo más fuerte, ya la quimio es lo último. Eso para ella fue impactante, porque no sabía cuál era su diagnóstico. Y a pesar de eso, cuando sale de la quimio, sigue frustrada porque todos los especialistas que estaban trabajando con su tema dicen, ya está bien, ya está libre de, y adelante, puede comer lo que sea. Y va con su nutriólogo y le dice que no puede comer esto, no puede comer aquello. Y es ahí donde vemos la importancia del trabajo psicoterapéutico y sobre todo lo espiritual, lo que hay en nuestra alma. Porque ella estaba siendo atendida por todos los especialistas en cuestión oncológica y demás, pero nunca la mandaron ni con un tanatólogo ni con un psicólogo. Era la primera vez, y esa fue conmigo, para poderle explicar y orientar. Adelante. Incluso pienso que en algún momento le dijeron que tenía cáncer y ella solo lo oyó, no lo escuchó o no lo entendió. Seguramente. Porque pero tapas tu mente a
a un diagnóstico que tan no quieres aceptar. escuchar, exacto. Pero a mí Ella en dice su que- discurso ella no me lo dijo hasta que, reitero, en su discurso ella notifica, me voy enterando cuando me mandan a quimioterapia y que me dicen que ya había pasado por lo más difícil y que con toda... Pero yo veo dos cosas aquí. Una ignorancia total de lo que son tratamientos. Ujú. Porque cualquier persona que tiene un poquito de conocimiento sabe que hay medicamentos que son exclusivos para tratamientos de cáncer. Y número dos, se me hace sumamente extraño que todo el equipo multidisciplinario que la atendió, ninguno hiciera mención. No sé si se pusieron de acuerdo para no Ajá. comentarle, o como dice Ceci, la persona evadió esa noticia Información. para no sentirse, no sé, mal, deprimida, angustiada, porque el cerebro bloquea cosas y ahí es donde a veces uno dice, no lo sabía. Y ahí es parte del tema que estamos viendo. No reconocemos a la persona, no sabemos, No escuchamos. no escuchamos, o qué pasó ahí. Así es, ahí es donde entra todo nuestro trabajo, Ujú. porque imagínate en 20 minutos escuchar ese discurso y todavía unos minutitos más y empezar a formar el diagnóstico y no tienes quien más te lo pueda decir. ¿Por qué? Porque es el único, el paciente, y es de primera vez, ¿no? Entonces, por eso hacemos todo el informe escrito para que la persona siguiente le dé el seguimiento, pueda hacer un diagnóstico más certero y darle seguimiento, porque posiblemente esta mujer tenga una lesión cerebral, Sí. ¿no? O Sí. fue la resistencia, la negación, no lo escuchó, y al estar acá lo platica así, porque así lo ha creído, ¿no? Y bien, aquí vemos cuán importante es que todo el trabajo multidisciplinario podamos orientar en su medida, ¿no? Dirigir con las personas adecuadas o los especialistas adecuados. Y por eso es que les hablamos de estos temas, para que usted no ignore, porque no le hablo de cualquier persona, sino le hablo de docentes que son los afiliados a ICEMIM, entre otros, ¿no? Pero por eso, zapatero a tu zapato, hay especialistas específicos y nosotros aquí les planteamos, les damos las cosas muy generales, pero si usted conoce, sabe o llegase a saber, de verdad, oriéntele con este programa y que le dé seguimiento con los especialistas indicados. Perfecto. Y bueno, pues vamos a ver los tipos de agnosia. Esto tiene que ver, los tipos, dependiendo del sentido que esté afectado. Esto tiene que ver con nuestros sentidos, con ojos, gusto, oídos, tacto. O sea, tiene que ver con nuestros sentidos. Y la agnosia auditiva no puede identificar objetos por el sonido. Por ejemplo, suena un teléfono y dice, ¿qué es eso? ¿Es el timbre? Es el timbre, exacto. Bueno, No, que también no justifico, pero también ahora hay tantos, ¿cómo se le llama a los teléfonos? Que le puedes cambiar el sonido. El sonido. Sí. No, y nos pasa, ¿no? Te puede confundir. Sí, Digo, sí. Antes pero, el sonido era típico. Es un reloj. Digo, un teléfono, perdón. Por ejemplo, el timbre. El timbre también tiene diferentes, sin embargo, son típicos. O suena o lin, o tiririri. O sea, tienen determinados sonidos. Entonces, no se puede identificar a los objetos por el sonido. Esa es la agnosia auditiva. La agnosia gustativa. No se pueden identificar sabores aunque se perciba el gusto. O sea, no sabe la persona qué está comiendo. Esto pasa mucho en los adultos mayores. Lo comentaba Edith hace un momento cuando daba la introducción.
los adultos mayores de repente solo comen y le preguntas qué estás comiendo y ya no sabe qué está comiendo. En el caso de mamá, que es invidente, ella come porque todo está muy rico, pero le preguntas qué está comiendo y ella no sabe qué es lo que está comiendo. Nosotros tenemos que explicarle y decirle qué es lo que está comiendo. De ahí yo creo que viene la idea de ponerle mucha sal a la comida. Igual. O mucha azúcar a las bebidas, el café, por ejemplo, al té, al agua de sabor, porque no alcanza la persona a percibir. Había hace años un programa en la televisión donde con ojos vendados les daban a comer cosas. Sí. Y a tocar cosas. Y a tocar cosas muy extremas, muy, muy extremas. Y me llamaba la atención que había personas que no distinguían ni lo que tocaban, ni lo que comían o la prueba que les daban, ¿no? Sí. Y pues todo el público viendo qué es lo que era, pues sí. Decíamos, guácala. Pero sí. Qué fuerte, ¿no? Que pasen esas cosas. ¿Sigue? Otra de las agnosias es la gustativa. No puede identificar, ya dije, la olfativa. Falla para reconocer olores. Es que huele muy feo, huele a quemado. No. Ahora, pongamos atención en esto. No quiere decir que porque tú no hueles a quemado tengas agnosia olfativa, sí, no. No. Esto es porque es en un todo, no nada más en cuestiones pequeñas, ¿no? Para no para no Conozco ponernos... una persona que de joven trabajó en un laboratorio farmacéutico y trabajaba con anthrax y sin la debida protección. Tenían protecciones muy ligeras, muy simples, la mascarilla, pero el anthrax es anthrax. Y cuando hace años hubo en Estados Unidos algunas situaciones de que ponían anthrax en cartas o paquetes y la gente se moría o se ponía muy grave, ella decía, pero pues si nada más es anthrax, o sea, yo lo manejé por muchos años en el laboratorio, pero entonces yo me di cuenta de algo, le digo, ¿te percatas que tu olfato te falla? No hueles todo, o lo percibes cuando ya es demasiado intenso. Entonces ella empezó a poner atención, porque era una persona adulto mayor, empezó a poner atención y dice, ay, es cierto, hay muchas cosas que yo no percibo, porque son aromas ligeros. Solo percibo cuando ya es muy fuerte el olor. Dice, entonces sí me dañó el anthrax mi olfato. Claro. Digo, bueno, a veces tiene que ver por cuestiones de trabajo, donde has trabajado, con qué elementos trabajas. O ahora últimamente el COVID, ¿no? Que dejó a muchas personas sin gusto, y sin olfato. Entonces, pues a mí cuando me dio, yo no tuve ningún síntoma más que la falta de olfato y gusto. Nunca tuve ninguno de los síntomas, gracias a Dios, pues ya habían pasado, no, nada. Nada más me di cuenta porque en el patio de atrás el vecino estaba quemando ramas de su jardín y yo vi las llamas y vi el humo y no lo percibí y dije, ay, ¿cómo? Entonces fui, me puse perfume, tampoco lo percibí, me acerqué a mi esposo y le digo, ¿te gusta mi perfume? Me dice, no traes nada. Le digo, tenemos COVID. ¿Qué? Le digo, ven a ver si puedes oler el humo de la fogata que tiene el vecino atrás. Me dice, no. Probamos sal, probamos limón, probamos azúcar, nada. Le digo, vámonos a hablar con el médico. Hablamos, nos mandó sí. Le digo, qué feo que ahora tengamos que juntarnos con puras personas negativas porque las positivas no funcionan. Pues sí. Sí. Bueno, pues otra de las agnosias es la somatosensorial. ¿Esto qué tiene que ver con el tacto? Es táctil, la mano. No identifica el que tomemos, por ejemplo, en el caso de que yo estoy tomando ahorita este libro,
no sabría mi mano identificar el libro. Lo que usted decía hace un momento, ¿no? La mesa no identifica, no se pueden identificar objetos al tacto, pero sí los ve. Y aunque los toque, no... Puede sentir lo que está tocando, pero no identifica qué es. Si no lo ve. Si lo ve, ya sabe qué es. Exacto. Pero si le vendan los ojos o si se levanta en la noche y va a prender la luz, no identifica. Ajá. Sí, no identifica. Y también la agnosia visual, que es una visión preservada, pero con incapacidad para reconocer objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí mira bien, no necesita lentes, no es necesario que necesite lentes, o puede usar lentes porque no ve de lejos lo suficiente, pero aún con buena visión o con lentes no puede identificar o reconocer los objetos que está mirando. Son cuestiones muy, muy intensas, pero tenemos otras más específicas, como es la prosopagnosia, que es de la que vamos a hablar un poco más profundamente en un momento, terminando de hablar de lo que es la asognosia. Y la prosopagnosia es la incapacidad para reconocer rostros conocidos. Incluye los amigos cercanos, la familia. Esto está asociado muchas veces con un daño en el lóbulo inferotemporal, ¿sí? Y circunvalación fusiforme. O sea que está muy rudo, muy, muy rudo. De eso no vamos a hacer comentarios porque lo vamos a profundizar más adelante. Y tenemos las anosognosia. Es la falta de conciencia del propio déficit. Por ejemplo, negar que una parte de nuestro cuerpo está paralizada. Esto está generalmente ligado al lóbulo parietal no dominante, que es el derecho. Esto es interesante porque es el déficit de poder reconocer, ¿sí?, que tengo una parálisis en algún lugar de mi organismo, de mi cuerpo, pierna, cara, etcétera. Otra es la simultaneognosia, que dijo que eran trabalenguas. No se puede ver más de un objeto o parte a la vez. Solo se percibe un objeto en la escena. Por ejemplo, aquí yo tengo 3 cámaras, está Edith, está la pastora, los micrófonos. Pues yo solamente veo la cámara que me está enfocando. Todo lo demás ya no lo veo. Eso es la simultaneognosia, ¿sale? Otro es el síndrome de Valint, que incluye varias, que es la simultaneognosia, la que acabamos de decir, la ataxia óptica, que alcanzar mal objetos, más la apraxia ocular, no controlar los movimientos voluntarios de los ojos, y esto está afectado por los occipitoparientales dorsales bilaterales. Uy, pusimos a la Ceci a leer lo más enredado. Lo más enredado. Pero bueno, todos estos tienen que ver con la agnosia, Dios santo, la agnosia, ¿sí? Pero vamos a hablar de la localización de la lesión. De lo que hoy vamos a hablar es de la prosopagnosia. Esa ya la digo más libremente. Muy prosopagnosia. Bien. Gracias. Haz algún ejercicio de ponerte el lápiz abajo de la lengua porque te ha de haber quedado enredadísima. Enredado el cerebro, que es más que la lengua. Vamos a hablar de la prosopagnosia.
Y bueno, en el cuento de Cenicienta, el príncipe, todos conocemos el cuento, ¿verdad? El príncipe se enamora de ella en el baile y queda fascinado con su belleza, con su elegancia y con la magia del momento. Pero al terminar la fiesta y cuando se pierde el hechizo, él no es capaz de reconocerla sin la ayuda del zapato de cristal. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cómo es posible que haya bailado con ella toda la noche? Claro. Haya quedado prendado de la belleza y de la forma de ser de Cenicienta. Y el maquillaje se ayuda, pero pues sí Pero reconoces no a la tanto, persona. ¿verdad? O sea, bueno, y en aquel tiempo, pues, quién sabe qué tanto maquillaje habría, ¿no? Pero bueno, pero lo curioso es que él no la reconoce, Claro, sí. no sabe en realidad quién es, Ujú. y para poder reconocerla necesita la ayuda de un objeto, y este objeto es el zapato, la zapatilla de cristal. Esto refleja de manera metafórica este fenómeno parecido o semejante a la prosopagnosia, que es la imposibilidad de reconocer un rostro sin un apoyo externo. La prosopagnosia o ceguera facial, que así se le conoce también, impide que una persona pueda reconocer rostros incluso de aquellas personas más cercanas. Y vuelvo a mencionar, no es posible que el príncipe no pudiera reconocer a Cenicienta por su cara. Es verdad que traía un vestido maravilloso, un peinado elegante, pero pues la cara es la cara, ¿sí? Y no pudo reconocerla. Ahora, solo hasta después que probó el zapato a todas las mujeres del reino, logró encontrarla. Ahora, este hecho, esta situación, revela la dependencia de una señal externa, no de una relación con la esencia de la persona. O sea, él no tenía esa relación con la esencia de Cenicienta, él dependía de una señal externa. Y por eso comentamos que la prosopagnosia, también conocida como ceguera facial, es este trastorno neurológico, es un trastorno del cerebro, no es algo psicológico como tal, es una problemática orgánica. Este trastorno neurológico afecta la capacidad de reconocer los rostros de las personas, incluso cuando se trata de familiares, amigos o, aquí yo lo veo muy rudo esto, incluso de el propio rostro frente a un espejo. Esto a mí me parece muy grave. Claro. Y bueno, la palabra proviene del griego prosopón, que significa rostro, y agnosia, que significa desconocimiento. Este trastorno no afecta la visión en sí, ni la memoria en general, sino específicamente ese proceso cerebral encargado de identificar caras, ubicado principalmente en la corteza fusiforme. Voy a terminar con este tipo de situaciones y vamos a mencionar solo dos tipos de prosopagnosia. La prosopagnosia adquirida y la prosopagnosia del desarrollo o que es congénita. La adquirida ocurre después de una lesión cerebral. Por ejemplo, cuando hay un derrame, un golpe, un tumor, la persona deja de reconocer rostros que antes podía identificar sin ninguna dificultad. Y la prosopagnosia del desarrollo o congénita aparece desde el nacimiento. Pareciera que no hay daño neurológico evidente, pero puede ser hereditaria en muchos casos y la persona
nunca llega a desarrollar la habilidad de reconocer rostros correctamente. Yo creo que estas situaciones son muy importantes, sobre todo cuando tenemos a los niños pequeños y vemos que no reconocen a la mamá, no reconocen al papá, no reconocen a la gente cercana. Yo me imagino que ha de ser terrible para un bebé no reconocer a los cuidadores primarios, a las personas que más les aman, y que ellos no sean capaces de reconocerlos, y que durante toda su vida no puedan jamás desarrollar esa capacidad de reconocer a las personas correctamente, y sobre todo a las personas cercanas. No me imagino los riesgos o el peligro que pueda correr una persona en esa situación. Sí. Pero bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las causas del trastorno. Hay accidentes cerebrovasculares, hay traumatismos cráneoencefálicos, hay enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y hay alteraciones en la estructura cerebral desde el nacimiento. Pero Edith, háblanos de la dimensión emocional y social de este síndrome. Yo lo veo muy peligroso. Sí, Paz, porque cuando no se sabe que se tiene o cuando se sabe que se tiene, sí o sí, de manera emocional y social, surge algo muy evidente, que es tanto el rechazo y grandes desafíos para adaptarse a un mundo que no puede comprender ello, ¿no? En algunas ocasiones nosotros podemos, y también me incluyo, ¿no?, malinterpretar el que una persona tal vez no nos haya reconocido o se haya ofendido porque no le hayamos reconocido. Pero imagínense que esa persona o uno tuviera ese síndrome y el otro no lo sabe, y no podemos ni andarlo publicando, y si lo andamos publicando, pues también puede generar algo contraproducente. Lo pongo en ese contexto porque somos muy ligeros a veces para juzgar esa situación y no sabemos en realidad qué es lo que la persona está pasando, está viviendo. Uh-huh. Y bueno, yo desconocía de este síndrome y ni sabía que el príncipe sufría de esto, ¿no? Pero ya haciendo la investigación, pues descubre uno que sí hay personas que definitivamente no pueden reconocer los rostros. Entonces, la persona con prosagnosia vive grandes desafíos y puede sentirse totalmente aislada socialmente, confundidas o ansiosas en reuniones, ya que no reconoce a una persona que los saludan o que esperan ser reconocidas. Esto puede derivar en falta de confianza, vergüenza y dificultades para establecer vínculos afectivos. Ya veíamos al principio, ¿no? Si uno que no tiene este síndrome se siente algo incómodo cuando no reconocemos, imagínense la persona que tiene este síndrome. Pero bien, la Biblia no habla directamente de la prosopagnosia, que es la ceguera facial, ni del príncipe de la Cenicienta, pero sí ofrece principios espirituales y enseñanzas que se pueden relacionar profundamente con esta condición y con lo que representa en el cuento. Y imagínense, si hay alguien en la familia de Cristo que tenga este síndrome y no lo sabía, y ahora que lo sepa, igual sus familiares, puede ayudarle a saber que eso no lo define o eso no la define, y que puede adaptarse. Y también la comunidad de fe podemos adaptarnos a poderle recibir con ese síndrome a pesar de, y no exigirle que nos reconozca, sino como esa película que vimos como si fuera la primera vez, aunque justo la iba a mencionar, sí. Que no tiene ella prosopagnosia, pero pareciera, ¿no? Porque no recuerda muchas cosas. Ella tiene otro tipo de trastorno. Tiene memoria limitada un día. Ajá, tiene una memoria limitada un día, pero vemos cómo los familiares se esfuerzan, en este caso el esposo, el papá, se esfuerzan a conquistarla todo el tiempo, bueno, cada día, ¿no? Uh-huh. Y pongo este ejemplo porque vemos cuán importante es la red de apoyo. O sea, no es relegar, de por sí ya se vive esa situación de aislamiento. Creo que los que estamos alrededor podemos contribuir para que la persona pueda sentirse
lo que es, un hijo de Dios o una persona que está por serlo. Bien, Dios ve más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Aquí viene la buena noticia, ¿verdad? Amén. Mientras la prosopagnosia revela una limitación humana, no reconocer rostros, la Biblia nos recuerda que voy de nuevo. La Biblia nos recuerda que Dios no depende de las apariencias. Él ve el corazón como lo vemos en primer libro de Samuel, capítulo 16:7, que dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. En la historia de Cenicienta vemos que el príncipe no reconoció a esta chica por su rostro y que necesitó de un objeto como el zapato de cristal para identificarla. Esto simboliza cuán fácilmente dependemos de señales externas, pero Dios no necesita pruebas externas para conocernos. Él nos conoce por dentro. ¿Quién conoce el corazón? Solo el Señor. Amén. Y bien, pues Dios nos reconoce aún cuando otros no pueden, y eso también es una gran noticia, porque muchas veces esperamos que los otros nos reconozcan por lo que hacemos o por lo que somos, ya sea la belleza, etc., etc. Pero Dios, mientras tanto, no es así. Mire, mientras la prosopagnosia impide ver la identidad de alguien, Dios nunca nos pierde de vista. Y esto lo vemos en Isaías 43:1, que dice: yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío, tú eres mía. Aunque nadie te reconozca, Dios sí lo hace. No necesita verte físicamente para saber quién eres tú. Dios nunca confunde tu rostro, tu corazón ni tu esencia. Vemos cuán hermoso es Dios, ¿verdad? Que esa omnisciencia, esa omnipresencia, todo lo que es Él, nos da tanta seguridad. Y la identidad no está en la cara, sino en el alma. Aquellos que hemos sido bombardeados con las redes sociales, de dar una imagen, de dar una buena máscara, Dios no busca eso. Descansemos en lo que dice la palabra. Dice: las limitaciones cerebrales pueden impedir que alguien reconozca un rostro. Pero la Biblia recuerda que la verdadera identidad es espiritual. Esto lo vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, que dice: nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día tras día. En el cuento de la Cenicienta, la verdadera identidad de Cenicienta estaba en su humildad, bondad y esencia, no en su apariencia temporal. La Biblia nos señala lo mismo: lo eterno es interno, completamente. ¿Cómo ven? Wow, a mí me impresiona. Ayer leía Santiago y dice Santiago que el Señor siempre trabaja primero adentro y después afuera. Entonces esto avala, ¿no? Que siempre lo interno es más importante y relevante que lo que vemos afuera. Que eso no quiere decir que lo descuidemos, ¿no? Pero es más importante que podamos buscar al Señor. Esto a mí me lleva a pensar que podemos tener una prosopagnosia espiritual, ¿sí? No tanto física, sino espiritual. Y entonces todo esto que ha mencionado Edith nos dice que no. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, esa prosopagnosia espiritual no existe. No puede ser. Y si la tenemos o alguien la tiene, quiere decir que no estamos buscando a Jesús, no estamos leyendo la palabra, no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y entonces por eso podemos caer en este tipo de cosas. Dice la palabra en Salmos 121:8, Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. O sea, si nosotros dejamos a Jesús, a Dios que trabaje en nuestras vidas, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe,
nosotros siempre vamos a estar perfectamente cuidados por Dios donde quiera que vayamos. Entonces es importante que nosotros no permitamos que esta prosopagnosia la podamos tener de forma espiritual, que no podamos mirar, que no podamos sentirnos con una identidad, que no podamos mirar el rostro de Dios de la manera correcta, ¿no? Y justo esta situación es bastante interesante porque si leemos los evangelios, Jesús se encontró verdaderamente, realmente con personas enfermas, con personas limitadas, con personas olvidadas, y no por lo que como ellos se sentían o lo que a ellos les parecía, sino verdaderamente. Por ejemplo, cuando se topó con leprosos, no es que ellos tuvieran ahí una idea equivocada de quiénes son. Verdaderamente ellos eran personas que no podían reconocerse frente a un espejo por su condición física. Y sin embargo, Jesús se acercó y tuvo contacto, tuvo muestras de afecto, más allá de lo físico. Ahora imagínate, más allá de lo emocional, digo, si no lo tengo, pero me siento, pues todavía más fácil Jesús puede arreglar esa problemática porque se trata de una situación de percepción. Uh-huh. Pero me encanta reconocer a la persona de Jesús. Amén. Porque Jesús no le importa la condición ni externa ni interna de una persona. Así es. Él puede relacionarse con los enfermos, con los olvidados, con los rechazados, y no solo por lo que ven o sienten, sino porque realmente están en una condición terrible. Pero en el Evangelio de Juan capítulo 10, 14, Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como la prosopagnosia genera ansiedad social o aislamiento, Jesús se acerca a los que se sienten invisibles, perdidos o no reconocidos. Amén. ¿Qué pasa con una persona que sufre un accidente? Por ejemplo, quemaduras que le desfiguran el rostro, el cuerpo. ¿Qué pasa con alguien que sufre un accidente y queda incapacitado para caminar, que queda con los huesos destrozados y cambia su fisonomía? ¿Qué pasa con eso? Bueno, sabemos que la prosopagnosia genera ansiedad social o aislamiento, pero Jesús siempre se acerca aún a las personas que se sienten invisibles, perdidos o no reconocidos. Me gustaría leer un comentario. Uh-huh. Muchas gracias de verdad a todos los que nos escriben. Les leemos de verdad, pero quisiera leer el comentario de Irma López. Dice: es algo que yo estoy padeciendo después del derrame cerebral que tuve, sobre todo la memoria, y escuchando, reconozco que Dios me ayuda a salir adelante y me pone ayuda física para no decaer y me fortalece en tener confianza en Él. Sí, la verdad es que cuando Irma regresó de esa situación que presentó físicamente, estuvo hospitalizada y demás, su carita, todo era y si la vemos hoy, ya no es obviamente la Irma de antes. Sin embargo, es una mujer que se mueve sola, que se conduce sola, que ella puede hacer sus cosas. Sí, es verdad, necesita ayuda, ya no es una jovencita, pero ella es una mujer que ha declarado a Jesús en su corazón, le sigue, lo busca, y eso le ha dado la
las características que ella misma ahorita nos dice, que ella reconoce que Dios le ayuda a salir adelante y le pone ayuda física para no decaer y le fortalece a tener confianza en Dios. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Cómo podemos comprobar, Edith, que Dios restaura la percepción dañada? Porque puede ser la percepción de nosotros por nosotros mismos, o la percepción de no reconocer a otros, o de que otros no nos reconozcan a nosotros. Sí, qué variedad, ¿verdad? Hablando de la prosopagnosia, puede ir de aquí para allá, de allá para acá, y con nuestra relación con Dios. Pues bien, Dios sí restaura esta parte dañada, tanto en lo espiritual como decía Ceci. Jesús, pues recordemos, sanó ciegos, sordos, paralíticos, y no solo fueron restaurados sus sentidos, sino dando un significado espiritual a ver, oír y reconocer al Salvador. Amén. No solo al Maestro, sino al Hijo de Dios, porque muchos de ellos sí confesaron esa situación. Y Marcos 8:18 nos dice, teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? En muchos de los evangelios Jesús hace mención, el que tenga oídos para oír, que oiga. No todos los que ven un rostro saben quién es esa persona realmente. Eso podría incluirnos a nosotros de manera espiritual, a pesar de ver nuestro rostro en la palabra, que es un espejo. A muchos todavía nos puede costar no reconocerlo cuando dejamos de verlo a través de la palabra. Y bien, dice, no todos los que ven un rostro saben quién es esa persona realmente, no todos los que ven reconocen. Jesús sana la mirada del alma. Y esto es muy gratificante porque cada vez que nos exponemos a la palabra, el Señor nos deja ver cómo Él nos ve. Sí. Pero miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 23 y 24. Dice, obedezcan el mensaje de Dios si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quienes se miran en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Esa es una versión del lenguaje actual, pero es una invitación a que cuando nos vemos en la palabra, no solo seamos oidores, sino hacedores de la misma palabra. Por eso podríamos estar algunos frustrados porque no estamos caminando en un cristianismo, ¿cómo llamarlo? Pues victorioso, porque nos está faltando una herramienta, un elemento, que es obedecer lo que acabamos de vernos en la palabra de Dios. Pero si aún así no nos vemos en el espejo, pues menos nos vamos a reconocer y va a haber esa prosopagnosia espiritual sin motivo, sin razón. Pero bien, se los comparto porque sí es importante reconocer cómo la palabra nos invita a que no tengamos prosopagnosia espiritual, sino a que estemos bien firmes en quién somos en Cristo Jesús. Y bien, la Biblia denuncia el error de depender solo de lo que es visible. El príncipe confió en el zapato, una señal externa para identificar el amor. La Biblia nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Lo exterior puede confundir, lo espiritual confirma la verdad. Aquí mucho discernimiento, ¿verdad? También para saber lo que está pasando en estos tiempos o en nuestra vida. Aún si nadie te reconoce, escucha bien, tú que nos ves, que nos escuchas. Si aún nadie te reconoce, Dios sí te reconoce y por tanto te ama personalmente. La prosopagnosia muestra un mundo donde alguien puede estar frente a ti sin verte. Pero ¿qué dice el Salmo 139, versículo 1 al versículo 3? Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú entiendes desde lejos mis pensamientos. Qué hermosa es esta palabra. Todo el Salmo 139 es un salmo de identidad, donde vemos cómo Dios desde el vientre de nuestra madre nos vio. Nunca pasamos desapercibidos ante Dios, que nos quede siempre eso muy claro. Él
nos da a conocer incluso, nos reconoce incluso cuando otros no pueden reconocernos. Y eso creo que nos da mucha confianza, mucha aceptación, mucho amor y mucha veracidad de lo que el Señor siempre ha dicho de ti, de mí, de todos los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, que cuando nosotros entramos al trono de la gracia y hallamos oportuno socorro, es gracias a Jesús porque nos mira a través de su sangre preciosa. Y eso es hermoso porque no es por nuestras obras, una vez más lo reiteramos, sino es porque a Él le plació. Me encanta cuando nuestra pastora lo dice, a Él le plugo. Sí. Pues es que es la palabra, digamos, la traducción más original, pero no la usamos aquí. Y si la ponemos más coloquial, Le dio la gana. a Dios se le dio la gana. ¿Por qué? Porque se le dio la gana. No tiene nada que lo obligue, nada que lo presione, nada que haga que él tenga esa decisión o tome esa decisión o esa actitud, simplemente porque Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere. Y cuando le plugo a Dios amarte, es porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que nos ame más o para que deje de amarnos. A Él se le dio la gana amarnos. Y a ver, ¿quién puede decir algo a eso? A ver, muévelo. A ver. Sí. Qué maravilla es saber que a Dios le plugo amarnos. Sí, este tema, si lo vemos de forma física, todo lo científico que acabamos de mencionar con anterioridad, podemos ver que esta agnosia es muy fuerte porque te da la oportunidad, entre comillas, de no reconocer cosas físicas. Estamos viendo que visualmente no, táctil tampoco escuchamos, y no porque no oigamos, el gusto se ve, todos nuestros sentidos se ven modificados. Esto tiene que ver con las agnosias. Y la prosopagnosia tiene que ver con la parte visual, de no reconocer a las personas, a los objetos, etc. Pero esta parte espiritual, donde nosotros no podemos reconocer a Jesús, o sea, aunque nosotros lo hablemos, ¿sí? Tiene que ver con lo que yo hablo. Yo puedo decir, sí, Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, reconozco que moriste por mí, por mis pecados, y sé que gracias a ti yo tengo vida eterna y salvación. O sea, eso lo puedo repetir. Pero espiritualmente hablando, no lo entiendo, no lo creo, ¿sí? No lo vivo. No lo vivo. Esa es una prosopagnosia espiritual. Y aquí hemos visto como 7 puntos interesantes donde estamos viendo que esta prosopagnosia espiritual, si nosotros lo creemos, lo vivimos y lo aplicamos con la palabra, podemos quitar esa prosopagnosia de nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Declarando que Dios nos ve más allá de nuestros propios sentidos, que somos algo más importante que eso, que Dios nos reconoce aun cuando otros dicen que no valemos, ¿sí? Yo puedo entender que Dios me reconoce aun cuando otros han dicho que yo no valgo nada. Mi identidad no está aquí en lo físico. Mi identidad está dentro. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar desde lo interno para que eso se vea por fuera. Cuando yo reconozco a Jesús como mi Salvador, ¿sabes? Yo tenía aquí 2 surcos en esta parte de aquí. Se me hacían 2 canales en esta parte de aquí, así,
porque siempre estaba así. No los tengo. Hoy, después de más de 20 años de haber reconocido a Jesús, no tengo esos surcos. Cuando yo pude encontrarme con alguna gente que conocía antes, me decían, ¿te hiciste cirugía plástica? Y juraban que me podía haber hecho cirugía plástica. Nunca me la hice. En la cara nunca me hice nada. Nunca me lo hice. En ese tipo no. Fue que Dios trabajó primero en mi interior y se vio reflejado en mi exterior. Mi verdadera identidad está en mi vida espiritual. ¿Cómo es que yo puedo reconocer a Jesús? ¿Cómo reconozco a Dios? ¿Cómo permito que el Espíritu Santo me guíe? ¿Sí? Yo puedo saber cómo Cristo reconoce que mi humanidad es frágil. Y Él, como buen pastor, conoce a sus ovejas y saben de qué padezco, de qué padecemos. Y entonces Él está ahí para ayudarnos. Cierto. Nunca pasamos desapercibidos ante Dios. Nunca, nunca. Él nos conoce aun cuando los demás no puedan o no quieran reconocernos. Tristemente, en el cuento, el príncipe necesitó una señal externa para saber quién era su amada. Y volvemos al punto, cómo es que bailó con ella toda la noche. Sí. Escuchó su voz, no sé de qué hablaron o cuántas cosas platicaron, y él no pudo reconocerla con un vestido sencillo. No sé si él esperaba encontrarla en las mujeres de la alta sociedad y posiblemente por eso tuvo que recurrir al zapato para ver quién tenía el piececito tan pequeño y tan delicado. No creo que en esa época hubiera todas las cosas que las chicas asiáticas se ponen y lo vemos en los videos, ¿no? En los videos que se acomodan la nariz para verse así, que se jalan aquí para verse así, y que cuando se quitan todo eso son totalmente distintas. Eso te aseguro que no pasó. Que no pasó, claro. Con la Cenicienta. Ahora, gracias a Dios, porque Él no es como ese príncipe del cuento. Él no necesita ver nuestra cara para identificarnos, para saber quiénes somos. Los sentidos pueden fallar, el cerebro puede fallar, pero de algo que podemos estar seguros es que Dios siempre nos ve. Esa parte de ser vistos es tan importante. ¿Recuerdas cuando eras niño? ¿Recuerdas alguno de los niños de tu familia? Tus hijos cuando eran niños o tus sobrinos, hermanos. ¿Qué es lo que un niño grita cuando está haciendo algo? ¡Mamá! ¡Mírame! ¡Papá! ¡Mírame! Hay una profunda necesidad de ser vistos. Es una necesidad con la que nacemos. Necesitamos ser vistos. Que los demás sepan que estamos ahí, que existimos, quiénes somos, todo eso. Por eso los niños pequeños desde chiquitos, desde que aprenden a hablar, gritan: mira, mamá, mírame, mira que pude dar el salto, mira que pude pegarle a la pelota, mira que pude lanzarme en la alberca, mírame. Esa necesidad profunda de ser mirados, observados, vistos, valorados. Dios es el que nunca nos pierde de vista. Él sabe quiénes somos, en donde quiera que estemos, hagamos lo que hagamos, estemos enlodados del pecado hasta parecer otra cosa. Él siempre nos mira y nos ve
con ojos de misericordia. Él siempre nos ve. Ujú. Y por eso podemos clamar a Él: Papá, Padre Celestial, mírame, mírame, aquí estoy. Amén. Soy yo, Ujú. te necesito. Amén. Cuando clamamos y le decimos al Señor, mírame, Él dice que nunca volteará su rostro, porque esa es una acción consciente para no querer ver, para no querer mirar. Sí. Y por eso cuando Jesús estaba en la cruz, la agonía era tan fuerte precisamente porque Dios volteó su rostro ante el pecado de toda la humanidad en una sola persona, en su propio Hijo. Por eso Él clama con desesperación y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios volteó su rostro, no podía tolerar ver tanto pecado, tanta maldad. Toda, de todas las épocas, de todos los seres humanos, puesta sobre su Hijo. Ya no se veía a su Hijo, solo se veía la montaña de maldad, de pecado. Ujú. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, independientemente de nuestra vida, de nuestros pecados, de nuestras incapacidades, de nuestras fallas, Él nos ve, Él nos conoce, Él nos llama por nombre. A Él no se le olvida, no dice: ay, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde te vi? ¿En qué época te formé, te creé? ¿De dónde A ver, eres? dime dónde nos hemos... No, eso No, no. Dios No. nos conoce por Ujú. nombre y nunca se confunde respecto a quiénes somos. Él no Amén. tiene prosopagnosia, ni Para tendrá nada. el Señor. Jamás. Eso es Los que la podemos maravilloso. tener y espiritual somos nosotros. Pero Sí. necesitamos librarnos de eso. Necesitamos salir de eso. Por eso Dios nos ama de una manera maravillosa, incondicional. Y Él, como dijo Agar, cuando estaba por ahí abandonada, cuando fue echada de la casa de Abraham y de Sara con su hijo, y estaban a punto de morir de sed, el ángel les dice dónde hay un pozo, y ella le pone el nombre: el pozo del viviente que me ve. Amén. O sea, ¿te das cuenta? El viviente, el Dios viviente que me ve en mi necesidad, en mi incapacidad, en mi condición física, emocional y espiritual. Él te ve, Él me ve, Él nos ve. Amén. Por eso nosotros recordamos que nuestra identidad y nuestro valor no dependen de lo externo, No. sino de aquel que nos creó, nos formó, nos hizo y nos reconoce eternamente. Esto es algo maravilloso, es algo que no se puede decir sin sentir en el corazón la gratitud y la satisfacción de saber que Él nos ve. Amén. Cuando un niño sale del salón y viene entre tantos niños saliendo de la escuela, del colegio, y ve a su papá, a su mamá que lo están esperando, corre y aquí estoy. ¿Para qué? Para que el papá, la mamá, los abuelos, quienes vayan a recogerlo, lo vean. Hay una necesidad impresionante de ser vistos y ser reconocidos. No pongas tus expectativas de ser reconocido en otras personas o por otras personas. Eso te va a doler mucho cuando te fallen. Te va a doler mucho cuando no te reconozcan. Sí. Pero más tremendo cuando nos reconocemos a nosotros mismos a través de los ojos de Jesús.
Y así como la prosopagnosia tiene causas y tiene momentos para diagnosticar, así también en la prosopagnosia espiritual tenemos el mejor de los diagnósticos que nos puede dar, que es el Espíritu Santo. Tal vez una fortaleza, una altivez, una maldición hereditaria esté impidiendo que podamos creer lo que el espejo nos revela cada día, y cuando nos vamos de ver en ese espejo, viene esa prosopagnosia espiritual y vivimos como si fuéramos bastardos, como si fuéramos huérfanos nuevamente. Pero si vamos con el Espíritu Santo y le decimos, hazme un check diagnóstico de prosopagnosia, ¿no? Espiritual, y dime dónde está esa distorsión de no poderme ver como Jesús, papá, y tú me ves. Porque aunque lo leo, lo veo, no ha bajado a mi corazón. Y entonces vemos al otro cerebro. En lo espiritual está el cerebro del corazón. Amén. En donde solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden revelarnos qué fortaleza y qué altivez distorsionó lo que Dios quiere reconstruir y volvernos a revelar. Qué maravilloso, qué maravilloso. Dios es Dios. Dios es Dios. No hay nadie como Él. Amén. Le amamos con todas las fuerzas de nuestra alma. Y esperamos que todos los que estudiamos estos temas, todos los que nos siguen escuchando estos temas, puedan ser grandemente bendecidos. Y sí, como dice Dan B.L., a veces orando, dice Dan B.L., le digo, Señor, qué pena que me vieras comportarme así, o qué pena que me vieras hacer tal cosa, pero Él es el viviente que nos ve, y cuando hay arrepentimiento y hay una sincera situación de sentirnos mal por el pecado, una convicción de pecado, Él nos perdona. Amén. Y sí, aunque nos haya visto en lo peor de nuestros momentos, qué bueno que nos ve. Qué bueno que nos ve, porque Él nunca ha apartado sus ojos de ti, nunca ha apartado sus ojos de nosotros. Él siempre nos ve, Él siempre está presente. ¡Ah, qué maravilla! Pues esperamos que este programa haya sido de muchísima bendición. Oramos al Señor que quienes nos hayan escuchado en vivo y quienes nos vean en diferido puedan encontrar en esta enseñanza una palabra que aliente sus vidas y Amén. sus corazones. Que Dios les bendiga, y bueno, no queremos irnos sin antes dejar un pensamiento de amor y de bendición para el pastor Dani Núñez, para Mateo Núñez, para la familia Núñez Torres y toda la familia Núñez en general, por el sensible fallecimiento de nuestro amado hermano David Núñez. Queremos que reciban un abrazo fraternal con todo nuestro amor y todo nuestro cariño, sabiendo lo que implica el separarnos de la gente que amamos aquí en la tierra, pero también haciendo mención de nuestra esperanza y nuestra fe. Amén. Dani, Mateo, Narda, Cintia, Aarón y todo el resto de la familia Núñez, que Dios les fortalezca, Amén. que Dios les llene de paz y que sus corazones estén en Él confiados. Lo vamos a extrañar, lo extrañaremos mucho por algún tiempo, pero nos veremos por allá. Quizá no pronto, pero sí en algún día.
Gracias, Dios, por la vida de David Núñez. Gracias, Dios, por el ministerio que él desempeñó, por la transformación poderosa que hiciste en su vida desde que te convertiste en su Señor y Salvador. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por tenerlo ahora contigo. Amén. Gracias, muchas gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos próximo martes si Dios así lo decide. Bendiciones para todos. Bye. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.